Y yo soy el documentalista. Y esto es Kalachi, la aldea donde la gente se duerme sin querer. Los habitantes de ese pueblo han llegado a creer que estaban malditos. Más de 120 personas han pasado por estos ataques de somnolencia, que les hacen dormirse de forma fulminante y permanecer así durante días. Los 680 inquilinos de la aldea kazaja de Kalachi han vivido durante varios años lo más parecido a una película de terror que se recuerda. La epidemia del sueño ha afectado a más de 120 personas y, aunque los primeros casos diagnosticados datan desde el 2010, el número de afectados no ha hecho más que aumentar desde hace 2 años. Se desconocían las causas de este suceso. Se procedió, pues, a analizar las aguas subterráneas. Se sospechó sobre la posibilidad de que en la zona se estuviese consumiendo algún tipo de bebida en mal estado. Pero lo cierto es que los vecinos de Kalachi siempre miraron con cierta desconfianza a las antiguas minas de uranio de Krasnogorsk, a escasos kilómetros de su pueblo. Y no les faltaba razón. Las investigaciones han determinado que los niveles de monóxido de carbono en Kalachi registran un valor 10 veces superior al normal. Pero, he aquí que la alta concentración de este gas no se relaciona directamente con el uranio explotado en esas minas durante el régimen soviético, sino con la enorme cantidad de madera con la que se estructuró la explotación y los miles de litros de agua que se usaron para llenar la mina una vez que ésta echó el cierre. El contacto del agua con la madera produce monóxido de carbono y el hecho de que el gas lleve tantos años en producción puede haber provocado que se filtre hasta el aire y llegue al pueblo en grandes cantidades, tal y como informó el viceprimer ministro Berdibek Saparbayev. Esta versión ya es oficial, después de haber efectuado un examen médico a todos los habitantes. Han recibido la confirmación de los laboratorios. La causa principal es el monóxido de carbono. El aumento en los niveles de este producto y el descenso del oxígeno son los causantes de los desmayos y de la multitud de efectos secundarios relacionados con esta curiosa enfermedad. Kalachi llegó a ser conocido como el agujero somnoliento. El sueño llegaba de repente y sin que nada ni nadie pudiera hacerle frente. Iba conduciendo mi motocicleta y de repente me quedé dormido, confesó un kazajo en una entrevista. El hombre comenzó su letargo en agosto y no recobró la conciencia hasta casi un mes después. Pero los efectos de esta extraña epidemia no acaban ahí. En muchas ocasiones, después de despertar de su peculiar coma, los vecinos afectados comenzaron a sufrir pérdidas de memoria, desmayos, dolores de cabeza, dificultades para el habla e incluso alucinaciones. Tal fue la repercusión de este suceso que en febrero las autoridades tomaron la decisión de comenzar a evacuar el lugar para que los habitantes de esta villa pudieran desarrollar una vida normal. 63 de las 223 familias del pueblo kazajo fueron reubicadas. 5 meses después de que comenzara la evacuación, el ejecutivo del país ha explicado las causas de la extraña enfermedad que había desatado la locura en el poblado. El ya citado monóxido de carbono parece haber sido el encargado de sumir en el sueño uno por uno a gran parte de los vecinos de la aldea de Kalachi, esa misma donde la gente durante muchos meses se dormía sin querer. Yo soy
El documentalista. Y esto fue Kalachi, la aldea donde la gente se duerme sin querer. Saludos especiales para José Antonio Hernández Ramírez, Manuel Israel Santillán Mora, Kirito Residets 96, Frida Lisset Mejía Amador, Azrael Malaquian Tenebris, Jesús 927 Rock 78 y Pablo Israel Zamora. Gracias y hasta la próxima.